Muy bienvenidos a una sesión más de este Círculo Bastiat, este ciclo del Círculo Bastiat que hemos dedicado a comentar una de las principales obras en la historia del pensamiento económico, nada más ni nada menos que La riqueza de las naciones de Adam Smith, una investigación en torno a la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada por primera vez en 1776 y que hoy, en pleno año 2021, tiene muchísimo que decirnos a partir de los principios universales, porque creo que así hay que calificarlos, porque esos son universales que encontramos en la misma. Estamos ya analizando el cuarto libro de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, cuarto libro que lleva por título De los sistemas de economía política, a los cuales Smith hace referencia fundamentalmente a dos, a lo que él llamó el sistema comercial o mercantil, que posteriormente acabó conociéndose como mercantilismo, y también a lo que él llamó el sistema agrícola, que se refiere fundamentalmente a la filiciocracia. Y estamos ahorita analizando lo que dice Smith en torno al mercantilismo, como se le conoce actualmente. No voy a repetir lo que ya dije en las sesiones anteriores, voy a retomarlo donde nos quedamos en la última sesión, cuando Smith hace referencia por primera vez en La riqueza de las naciones a la famosa metáfora de la mano invisible, ¿sí? Y voy a leer este párrafo para de ahí retomarlo y poder continuar. Dice Smith, refiriéndose a un empresario que quiere invertir directamente para producir y ofrecer bienes y servicios a los consumidores. Dice, es verdad que por regla general, este personaje, el empresario que quiere realizar una inversión directa, ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Dice, y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Haber dicho de la manera más sencilla posible, el propósito que tiene cualquier empresario que realiza una inversión directa para producir y ofrecer bienes y servicios es maximizar sus utilidades. Nada más que para lograr maximizar sus utilidades, tiene que servir al consumidor como el consumidor quiere ser servido en términos de precio, calidad y servicio. Empresa que no sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido, simple y sencillamente es una empresa que no sirve, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que los hombres de negocios, ¿sí?, hacen lo que hacen por interés propio. Lo que quieren es maximizar sus utilidades, ¿sí? Pero para lograrlo, tienen que beneficiar, como estos quieren ser beneficiados en términos de precio, calidad y servicio a los consumidores, ¿sí?, a los consumidores. Esa no es la intención primordial del empresario. Su intención primera es beneficiarse a sí mismo maximizando utilidades. Pero para lograrlo, tiene que beneficiar a los consumidores como estos quieren ser beneficiados en términos de precio, calidad y servicio. A esto es a lo que se refiere Smith cuando dice, y lo repito, que por regla general él, este empresario del que estamos hablando, ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Dice, al orientar esa actividad, las inversiones directas que está realizando, de manera de producir un valor máximo, esto hay que entenderlo como con el fin de maximizar sus utilidades, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos: beneficiar
a los consumidores. El que sea así, el que busque antes que otra cosa su propio beneficio, no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, maximizar sus utilidades, ¿sí?, frecuentemente fomentará el de la sociedad, entiéndase, el de los consumidores, mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Y luego dice Smith algo que hay que tomar en cuenta, sobre lo cual habría que reflexionar, sobre todo cuando los políticos nos dicen esto que aquí está diciendo Smith. Dice, nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Y nada más en bien del pueblo, ¿sí? En bien del pueblo, ¿sí? Bueno, aquí aparece la metáfora de la mano invisible en el libro cuarto, ¿sí?, de La riqueza de las naciones, ¿sí?, en el apartado en el cual Smith está analizando cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de restringir las importaciones con el fin de lograr, ¿sí?, acumular la mayor cantidad de dinero posible, que en aquel entonces era oro y plata, dinero que en aquel entonces, dada la ilusión crisohedónica, se confundía con la riqueza. Todo esto ya lo venimos analizando en las sesiones anteriores y no voy a insistir en ello. Pero lo que dice Smith es que cuando se prohíben las importaciones, sobre todo cuando lo que se busca es sustituir importaciones. A ver, vamos a prohibir la importación de los bienes que puedan producirse en el país. Obviamente sería un suicidio económico prohibir las importaciones de los bienes que no pueden producirse en el país. Pero aquellos bienes que se puedan producir en el país, vamos a prohibir sus importaciones. Ahora, la pregunta no es nada más si esos bienes que se están importando se pueden producir en el país. La pregunta es a qué costo se pueden producir y por lo tanto a qué precio se le pueden ofrecer a los consumidores. Esa es la pregunta verdaderamente importante, ¿sí? Pero desde el punto de vista del mercantilismo, tal y como se entendía y se practicaba a mediados del siglo XVIII en Europa en general, ¿sí?, y en la Gran Bretaña en particular, ¿sí?, la única pregunta que se hacían era si ese bien que se está importando se puede producir en el país. Y si se puede producir en el país, vamos a prohibir esas importaciones porque esas importaciones suponen la salida de oro y plata del país, porque esas importaciones se pagan con oro y plata. Y como la riqueza consiste en el oro y la plata, en la medida en que por pagar las importaciones salga oro y plata del país, el país se va a empobrecer. Ahora, claro, aquí el problema está en la ilusión crisohedónica, en creer que la riqueza consiste en el dinero, en este caso concreto, en el oro y la plata, y no en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Porque visto desde este punto de vista, pues la entrada de importaciones al país y la salida de oro y plata por haberlas pagado es lo que enriquece al país. Porque va a haber más bienes, los importados, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Pero bueno, al final de cuentas, Smith dice, voy a analizar cuáles son los efectos de las distintas medidas que se pueden tomar para desincentivar o de plano prohibir las importaciones. Y eso es precisamente lo que estamos analizando. Dice Adam Smith. Dice, el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. Y quiero centrar la atención en estos dos conceptos. Resulta una intervención inútil o perjudicial. Es decir,
Si estábamos importando un determinado bien y de pronto se prohíbe la importación de ese bien, ¿sí? Esa es una intervención inútil o perjudicial. ¿Por qué? Dice Smith, si la producción nacional, lo producido en el país, puede llegar al mercado tan barata como la extranjera, es evidente que la intervención es inútil. A ver, si lo producido en el país se puede ofrecer en el país por lo menos al mismo precio o a un precio menor que lo importado, ¿sí? Pues los consumidores nacionales van a comprar la producción nacional y no el producto importado, ¿sí? Si no puede hacerlo, si la producción nacional no se puede ofrecer al mismo precio o a precio más bajo que el producto importado, prohibir las importaciones generalmente resulta, dice Smith, perjudicial. Porque lo que estás haciendo es obligando al consumidor nacional a comprar solamente producción nacional que se puede ofrecer a un precio mayor de lo importado. Entonces, dice Smith, y repito, el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional, es decir, el prohibir las importaciones, el quitarle a los productores nacionales la competencia de las importaciones en cualquier arte o industria, equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales. A ver, ¿qué quiere decir esto? De que prohibir las importaciones y concederle a los productores nacionales un determinado monopolio, ¿sí? Equivale a dictarle a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales. ¿A quién se refiere Smith cuando habla de ciudadanos particulares? A empresarios, a emprendedores, a productores y oferentes de bienes y servicios. ¿Y por qué prohibir las importaciones equivale, dice Smith, a dictarle, ¿sí?, en alguna medida, a los productores nacionales, a emprendedores nacionales, la manera en que deben emplear sus capitales? Porque, a ver, si se está prohibiendo la importación y ya no se importa ese bien, y por lo pronto con la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda, pues probablemente, ojo, y si no alcanza para cubrir la demanda, el precio de ese bien va a aumentar. Probablemente va a haber emprendedores, empresarios, hombres de negocio, fabricantes, que decidan destinar, si no todo, si parte de su capital a producir ese bien. Y esto es producto de que se prohibió la importación. Pero a ver, prohibir la importación de un bien que se ofrece a un precio menor que el producto nacional, ¿sí?, quiere decir que estás de alguna manera, ¿sí?, privilegiando la producción nacional para que se ofrezca a un precio mayor. Y esto va en contra del bienestar de las personas. Entonces, el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales. ¿Sí? Y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que prohibir las importaciones, ¿sí?, resulta siempre en una medida, en una intervención inútil o perjudicial. ¿Por qué inútil? Dice, si la producción nacional puede llegar al mercado tan barata como la extranjera, como lo importado, es evidente que la intervención resulta inútil porque el consumidor nacional compraría el producto nacional que se ofrece a un menor precio que las importaciones y probablemente por decisión de los consumidores
que deciden comprar el producto nacional porque es más barato, ¿sí?, se dejarían de importar ese bien por decisión del consumidor. A ver, si tú, productor nacional, eres capaz de ofrecerme ese bien a menor precio que las importaciones, pues te lo voy a comprar a ti. Y si todos actúan como yo, y lo más probable es que todos actúen como yo, porque al productor nacional le pagan un menor precio, los consumidores, dejando de comprar el producto importado, ¿sí?, lo eliminarían. Eliminarían la importación de ese bien. Entonces, si los productores nacionales fueran capaces de ofrecer a un menor precio que el producto importado, el prohibir las importaciones, pues resultaría una medida totalmente inútil. Si no pueden hacerlo, si los productores nacionales no son capaces de ofrecer su producto a un menor precio que las importaciones, el prohibir las importaciones resulta perjudicial. ¿Para quién? Primero que nada, para los consumidores nacionales, que ahora van a tener que pagarle al productor nacional un precio mayor del que pagaban por las importaciones. Pero también resulta perjudicial para los productores nacionales. ¿Por qué? Pues porque ya no van a tener la competencia de las importaciones. Y al no tener la competencia de las importaciones, se elimina el principal incentivo, que es la competencia, para que se vuelvan más productivos, capaces de producir a un menor costo de producción, para poder volverse más competitivos, capaces de ofrecer a menor precio en beneficio de los consumidores. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Smith es algo importante, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Cuando se prohíben las importaciones, esa intervención del gobierno en el mercado es o inútil o perjudicial. No hay de otra. Es o inútil o perjudicial. Bueno, dice Smith, con esas medidas, prohibir las importaciones, se puede establecer una industria en concreto en el país antes de lo que sucedería en otro caso. Y después de un tiempo quizás suceda que su producción sea tanto o más barata que la extranjera. A ver, vamos a suponer que se lleva importando un determinado bien unos cuantos meses y que ese bien importado se demanda de parte de los consumidores nacionales. Es un bien que los consumidores nacionales quieren. Y entonces el gobierno dice, pues mira, vamos a prohibir la importación de ese bien, al final de cuentas pues lleva un par de meses importándose, para incentivar a que se produzca en el país. Y seguramente habrá emprendedores que decidan destinar capitales a la producción de ese bien, porque con las importaciones ya se demostró que los consumidores sí lo quieren, sí están dispuestos a pagar un precio, sí lo necesitan. ¿Sí? Entonces dice Smith, con esas medidas, prohibir las importaciones, se puede establecer una industria en concreto antes de lo que sucedería en otro caso. Y después de un tiempo, quizás suceda que su producción sea tanto o más barata que el extranjero. Pues a ver, ¿qué es lo primero que está diciendo Smith? Si se prohíbe la importación, ¿sí?, ese producto puede empezar a producirse en el país. ¿Sí? Se establece una industria en concreto. ¿Cuál? La que produce ese bien que se importaba y que ya no se importa. Y lo segundo que dice es que al paso del tiempo, ¿sí?, quizás suceda que su producción sea tanto o más barata que la extranjera, que pueda acabar ofreciéndose ese bien a un menor precio del que se ofrecía el producto importado o del que se podría ofrecer ahorita si se importara el producto. Dices, mira, a ver, esto es posible, pero
aunque la actividad de la sociedad pueda ser así orientada provechosamente hacia un canal específico, hacia una producción específica, antes de lo que ocurriría en otras circunstancias, ello no quiere decir que el conjunto de su actividad, el conjunto de la actividad económica, comenzando por toda la producción de todos los bienes y servicios, o de su ingreso, que resulta de la venta de lo producido y ofrecido, resulten incrementados por esa regulación. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que está considerando SMID aquí? Algo que ya mencionaba yo en la sesión anterior. Al final de cuentas, se está considerando cuáles pueden ser las consecuencias generales y a largo plazo, ¿sí?, de las medidas proteccionistas por las cuales se prohíbe la importación de un producto. Al final de cuentas, eso es lo que se está preguntando Smith. Ahora, a ver, aquí hay varias cosas que vale la pena, ¿sí?, aclarar. Dice, pero aunque la actividad de la sociedad, la producción de bienes y servicios de ese país, pueda ser así orientada provechosamente. A ver, pueda ser así orientada provechosamente. ¿Quiénes son los que deben de decidir qué bienes se producen y se ofrecen y qué bienes se importan y se ofrecen? ¿Quiénes deberían de ser los únicos, ¿sí?, para decidir qué se produce internamente y ofrece y qué se importa desde otros países y se ofrece? Los consumidores. ¿Cómo? Comprando o dejando de comprar. A ver, ya en alguna sesión anterior, ¿sí?, dije que hay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes determinan la composición, el qué y el monto, el cuánto de las importaciones, sin ninguna intervención del gobierno. Hay libre comercio en los países en los cuales son los consumidores, comprando o dejando de comprar, los que determinan qué se importa, la composición de las importaciones y cuánto se importa, el monto de las importaciones. De tal manera que donde hay libre comercio, se importa lo que los consumidores están dispuestos a comprar en las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar sin ninguna intervención del gobierno. ¿Quiénes son los que están orientando si hay verdadero libre comercio, tanto la producción nacional como la importación de bienes? Los consumidores. Ahora, fíjense lo que dice Smith aquí. Pero aunque la actividad de la sociedad pueda ser así orientada, así como por la intervención del gobierno, que, por ejemplo, prohíbe la importación de determinados bienes. Ya no son los consumidores quienes, comprando o dejando de comprar, están determinando la composición y el monto de las importaciones. Ahora es el gobierno, que por lo pronto ya prohibió la importación de ese bien, que si se estaba importando, pues es porque se estaba vendiendo y porque los consumidores lo estaban comprando, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ¿quiénes pueden orientar la producción interna de bienes y servicios y la importación de bienes? Pues o los consumidores o el gobierno, porque no hay de otra, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que en todos los casos deberían de orientar la producción interna de bienes y servicios y la importación de bienes? Los consumidores, ¿sí? Pero nunca falta
que aparezca el gobierno y con las mejores intenciones del mundo, concedámoslo por el momento, ¿sí? Empiezan, por ejemplo, a orientar la producción interna de bienes y servicios o la importación de bienes. A ver, yo gobierno, prohíbo la importación de un determinado bien, ya estoy orientando en un determinado sentido las importaciones. De entrada, prohibiendo la importación de ese bien. Y también estoy orientando en un determinado sentido la producción nacional de bienes, porque si con la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda de ese bien que antes se satisfacía con producción nacional e importaciones, y ahora las importaciones ya se prohibieron, pues también estoy orientando, yo gobierno, ¿sí?, la producción nacional. Y ahora la pregunta es una pregunta interesante. ¿Quién puede orientar de manera más eficaz tanto la producción nacional de bienes y servicios como la importación de bienes? Bueno, ¿qué habría que entender por orientar de manera más eficaz? ¿Cómo habría que entender aquí esto de la eficacia? Bueno, a ver, cuando hablamos de eficacia en el ámbito de la economía, ¿sí?, se puede entender por eficacia aquello que eleva el bienestar de las personas. Aquello que eleva el bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de que disponen, podría ser considerado eficaz. Aquello que reduce el bienestar de las personas podría ser considerado desde el punto de vista económico como ineficaz. Entonces aquí la pregunta sería, desde esta perspectiva, el impacto que tiene sobre el bienestar de las personas, ¿sí?, ¿qué es lo eficaz y qué es lo ineficaz? ¿La importación de bienes es eficaz o es ineficaz? ¿Prohibir la importación de bienes es eficaz o es ineficaz? Bueno, vuelvo a lo que dijo Smith en un párrafo anterior. Dice, si la producción nacional puede llegar al mercado tan barata como la extranjera, es evidente que la intervención, prohibir las importaciones, es inútil. Y si no puede hacerlo, si la producción nacional no puede ofrecerse al mismo precio que el producto importado, prohibir la importación será generalmente, y yo aquí le quitaría el generalmente, perjudicial. Perjudicial. ¿Sí? ¿Quién es el que debe, y utilizo la misma palabra que usa Smith, el mismo concepto, orientar la producción nacional de bienes y servicios y la importación de bienes? Hay de dos. O son los consumidores o es el gobierno. O en ciertos sectores pueden ser los consumidores y en otros sectores podría ser el gobierno. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que debería orientar la producción nacional de bienes y servicios a la importación de bienes? El consumidor. ¿Y cómo lo hace el consumidor? Comprando, dejando de comprar. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, dice Smith, pero aunque la actividad de la sociedad, la producción de bienes y servicios en un determinado país, pueda ser así orientada provechosamente hacia un canal específico antes de lo que ocurriría en otras circunstancias, ello no quiere decir que el conjunto de su actividad, que toda la producción de bienes y servicios y lo que ésta depende, comenzando por la creación de empleos y la generación de ingresos, ¿sí?, resulte incrementados por esa regulación. A ver. Llevamos 2 meses importando el producto X y ya nos dimos cuenta que tiene demanda. Y el producto X no se produce en el país. ¿Sí? Toda la demanda se satisface con las importaciones. Y entonces al gobierno dice, mira, aquí hay una buena oportunidad para, ¿sí?,
crear una nueva industria nacional. Vamos a prohibir la importación de este bien, que ya nos dimos cuenta que sí tiene demanda, ¿sí? Y seguramente va a aparecer por ahí algún emprendedor, algún hombre de negocios, algún empresario, que habiéndose dado cuenta que ese bien sí tiene demanda, invierta directamente para producirlo en el país. Se prohíbe la importación, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vayamos a saber cuántos hombres de negocios que invierten para producir ese bien que se importaba y ya no se importa. Bueno, pues ¿qué pasó? Que la prohibición de la importación efectivamente creó una nueva industria nacional, creó empleos, generó ingresos, etcétera, etcétera. Ahora, claro, a ver, la pregunta es, si esa producción nacional se va a ofrecer al mismo precio al que se estaba ofreciendo el producto importado. ¿Y qué es lo que dice Smith? Fíjense lo que dice Smith. Con estas medidas de prohibir las importaciones, puede establecerse una industria en concreto antes de lo que sucedería en otro caso. Y después de un tiempo quizás suceda que su producción sea tanto o más barata que la extranjera. ¿Sí? Pero aunque la actividad de la sociedad pueda ser así orientada provechosamente hacia un canal específico, antes de lo que ocurriría en otras circunstancias, ello no quiere decir que el conjunto de la actividad o de su ingreso resulten incrementados por esa regulación. Porque, a ver, ¿a qué está haciendo referencia Adam Smith? ¿Al costo de oportunidad? A ver, todos esos capitales que se destinaron a producir internamente lo que antes ya se estaba importando, ¿sí? ¿A qué se dejaron de destinar? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Qué es lo que está diciendo Smith? A ver, si se hubiera permitido la importación de ese bien, esos capitales que se destinaron a producir ese bien una vez que su importación se prohibió, podrían haberse destinado a la producción oferta de algún otro bien. Y entonces tendríamos el bien importado más el otro bien. Prohíbes la importación del bien, se destinan capitales a producir lo que ya estabas importando, aquello que ya se le estaba ofreciendo a los consumidores nacionales, y generas un costo de oportunidad en términos de lo que se dejó de producir por haber destinado esos capitales a producir, ojo, lo que ya se estaba importando. Entonces, claro, estos empresarios que destinaron capital a producir lo que se dejó de importar, les puede ir muy bien. Y al final de cuentas, en una de esas, dice Smith, podrían acabar ofreciendo ese bien a un menor precio que el producto importado. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál fue el costo de oportunidad de todo eso? A ver, lo que está diciendo Smith es que, primero, aunque no lo dice así, pero sí lo menciona, desde el punto de vista de la justicia, o a ver, lo voy a poner así, desde el punto de vista de la ética, prohibir importaciones es injusto, porque lo que estás haciendo es prohibiéndole a tus ciudadanos comprar lo que les dé la gana, producto nacional o importado, a quien les dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana en su país o en algún otro país. Estás limitando su libertad individual para decidir qué y a quién comprar. Ese es un tema de justicia, porque la justicia consiste en respetar los derechos de los demás. Y si yo gobierno, prohíbo determinadas importaciones, estoy violando el derecho de los consumidores de mi país de comprar, insisto, lo que les dé la gana, producto nacional o importado, a quien les dé la gana,
oferente nacional o extranjero, donde les dé la gana en su país o en algún otro país. Es un tema de justicia, desde el punto de vista de la ética. Pero desde el punto de vista de la economía, es un tema de eficacia. A ver, yo prohíbo importaciones, por lo menos a corto plazo, se reduce la oferta de ese bien. Y si se reduce la oferta de ese bien y la demanda sigue igual, el precio de ese bien va a subir. Y eso ya afectó el bienestar de quienes lo compraron, porque ahora tienen que destinar una mayor cantidad de dinero a comprar. Y eso va en contra de su bienestar. Oye, pero a la larga, puede ser que con producción nacional, ¿sí?, se pueda compensar lo que no se importa. Puede ser. Y a la larga, a lo mejor, se acaba ofreciendo a un menor precio de lo que se ofrecía en la importación. Puede ser. Pero ¿cuántos capitales se destinaron a producir un bien que ya se estaba importando? Y por lo tanto, a la producción de qué otro bien se dejaron de destinar esos capitales. Eso es lo que está señalando Adam Smith en este párrafo importante. Dice Smith, la actividad de la sociedad, la producción de bienes y servicios en un país, solo puede aumentar en proporción a su capital. Y su capital solo puede aumentar en proporción a lo que pueda ahorrarse de su ingreso. ¿Qué es capital? Todo aquello que necesitamos para producir. Recursos naturales, capital natural. Instalaciones, maquinaria y equipo, capital físico. Conocimientos y habilidades y actitudes del ser humano, capital humano. La producción de bienes y servicios en un país es a lo que se refiere Smith cuando dice la actividad de la sociedad. La producción de bienes y servicios en un país solo puede aumentar en proporción a su capital. Vamos a suponer que no tenemos capital ocioso, que todo el capital de una sociedad, recursos naturales, instalaciones, maquinaria, equipo, capital humano, se está utilizando al 100%. En esas condiciones, no puedes aumentar la producción de bienes y servicios si previamente no aumentas, ¿sí?, el acervo de capital. Si no consigues más recursos naturales, si no construyes más instalaciones, planta y equipo, si no consigues más trabajadores. Entonces, la producción de bienes y servicios de la sociedad solo puede aumentar en proporción a su capital. Y su capital solo puede aumentar en proporción a lo que pueda ahorrarse de su ingreso. A ver, si necesitamos más capital para poder producir más, porque en este momento todo el capital del que disponemos se está utilizando al 100%, no tenemos capacidad ociosa, pues tenemos que conseguir más capital. Por ejemplo, tenemos que construir más instalaciones, más maquinaria, más equipo. Y para eso necesitas recursos. Necesitas capital financiero, que es el dinero que se destina, ¿sí?, a conseguir o capital natural, más recursos naturales, o capital físico, instalaciones, maquinaria, equipo, o capital humano, formación en conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Y de dónde sale el dinero para poder aumentar el acervo de capital? Del ahorro. Entendido ahorro como la parte del ingreso que no se destina a la compra de bienes y servicios para el consumo final, sino, ¿sí?, a incrementar el acervo de capital
de una sociedad. Dice, ahora bien, el efecto inmediato, dice Smith, de cualquier reglamentación de esa clase, ojo, de esa clase cual, prohibir las importaciones, es disminuir su ingreso. Y todo lo que reduzca ese ingreso no es desde luego muy probable que incremente su capital más rápido de lo que podría aumentar espontáneamente si tanto el capital como la actividad fuesen dejados en libertad para que encontrasen sus empleos naturales. A ver, aquí en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones dan, creo yo, para escribir una tesis doctoral. A ver, lo que está diciendo Smith es que si tú prohíbes las importaciones y sustituyes lo importado con producción nacional, lo que va a suceder es que va a disminuir el ingreso que se genera en esa sociedad. Dice, a ver, el efecto inmediato de cualquier reglamentación de esta clase, prohibir importaciones con la intención de sustituirlas con producción nacional, el efecto inmediato de cualquier reglamentación de esta clase es disminuir su ingreso, el ingreso generado en esa economía. Y todo lo que reduzca su ingreso no es desde luego muy probable que incremente su capital más rápido de lo que podría aumentar espontáneamente. Ya vamos a llegar a explicar qué es esto de espontáneamente. Si tanto el capital como la actividad fuesen dejados en libertad para que encontrasen sus empleos naturales, y ya vamos a explicar qué es esto de sus empleos naturales. Pero a ver, lo primero que tenemos que explicar es ¿por qué? Si se prohíben las importaciones, se reduce el ingreso, ¿sí?, en esa economía. ¿Pero qué es el ingreso? El ingreso, la definición correcta de ingreso es el producto del trabajo de cada quien. ¿Sí? El producto del trabajo de cada quien. Para lo cual hay que tener trabajo. Y por lo general se trabaja en la producción de bienes y servicios. Ahora, a ver, estrictamente hablando, creo yo, ojalá y algún día tenga la oportunidad de preguntar, que a lo que se está refiriendo Smith es a lo siguiente. Prohibir las importaciones limita la generación de ingreso en el país. No necesariamente que la reduzca. A ver, lo que dice Smith es, el efecto inmediato de cualquier reglamentación de esta clase, prohibir importaciones y sustituirlas con producción nacional, es disminuir su ingreso. ¿Sí? Yo creo que a lo que se refiere es que el efecto inmediato de cualquier reglamentación de esta clase, prohibir importaciones y sustituirlas con producción nacional, es limitar la generación de ingreso. Ingreso que es el producto del trabajo, ¿sí?, que por lo general tiene que ver con participar en la producción de algún bien o servicio. De algún bien o servicio, ¿sí? ¿Por qué podría ser esto así? Bueno, a ver, prohibimos la importación, con la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda. Por lo menos a corto plazo vas a tener escasez de ese producto y esto va a presionar al alza sus precios, por lo cual la gente
de entrada va a tener que pagar un mayor precio por este producto. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que efectivamente, ¿sí?, realizando las inversiones directas que se tengan que realizar, al paso del tiempo, ¿sí?, lograste compensar lo que antes importabas con producción nacional. Entonces ya la cantidad ofrecida, la oferta aumentó para poder igualar a la demanda, ¿sí? Para poder igualar a la demanda, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que ya había yo comentado hace un momento, ¿sí? Estás destinando recursos para producir algo de lo cual los consumidores ya disponían a través de las importaciones. A ver, esto es la antieconomía en su máxima expresión. Ya lograste producir en el país lo que antes ya se importaba. Oye, y si se importaba, ¿por qué el afán de producirlo internamente? Bueno, ¿cuál es la respuesta que darían los mercantilistas? Evitar la salida de oro y plata. Los mercantilistas de aquella época, de mediados del siglo XVIII, en Europa. El objetivo era evitar la salida de oro y plata, con lo cual tendrías que haber pagado las importaciones. Y todo esto, insisto, parte de la ilusión crisoedónica. El creer que la riqueza de un país depende de la cantidad de dinero que tenga y no de los bienes y servicios a disposición de sus ciudadanos, que es precisamente lo que está diciendo Smith. La riqueza de las naciones consiste en los bienes y servicios con lo que sus ciudadanos pueden satisfacer sus necesidades. El título de la obra es una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Una de las preguntas que se hace Smith es por la naturaleza de la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza? No en el dinero, como creen o creían en aquel entonces los mercantilistas, sino en los bienes y servicios con los que se produce, ¿sí? Entonces, a ver, esto que dice Smith, el efecto inmediato de cualquier reglamentación de este tipo, prohibir importaciones y sustituirlas con producción nacional, es disminuir su ingreso. Y todo lo que reduzca su ingreso no es desde luego muy probable que incremente su capital más rápido de lo que podría aumentar espontáneamente si tanto el capital como la actividad fuesen dejados en libertad para que encontrasen sus empleos naturales. ¿Sí? A ver, antes de volver al tema del ingreso, esto de la espontaneidad y el empleo natural. A ver, ¿a qué se refiere Smith cuando dice, ¿sí?, que si los ciudadanos fuesen dejados en libertad para que sus recursos encontrasen los empleos naturales? A ver, ¿qué hay que entender por natural? ¿Sí? En el contexto de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y hablando, obviamente, de las actividades económicas. A ver, por natural hay que entender que el gobierno, por ejemplo, prohibiendo importaciones, no orienta la actividad económica. Para Smith, en economía, ¿qué es lo natural? Lo que deciden y eligen los agentes económicos sin la intervención del gobierno. Por ejemplo, un oferente y un demandante que se ponen de acuerdo en torno al precio y llevan a cabo un intercambio por el cual los dos se benefician.
eso sería algo natural. ¿Producto de qué? De la libertad de los agentes económicos. Si apareciera el gobierno, ¿sí? Y por ejemplo, impusiera un precio máximo por arriba del cual ningún productor pudiera ofrecer, eso ya no es natural, porque ahí está interviniendo el gobierno y es algo, pues llamémosle así, aunque Smith no usa la palabra, antinatural. ¿Sí? Es algo antinatural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Smith? A ver, si queremos los mejores resultados para quienes, para los consumidores, para que estos realmente eleven su nivel de bienestar, ¿sí? Lo que necesitamos es dejar que opere el sistema, como lo llamó Smith, de la libertad natural. Lo cual supone respetar los derechos de los agentes económicos a la libertad individual para, por ejemplo, producir, ofrecer y vender por un lado, demandar, comprar y consumir por el otro, y a la propiedad privada sobre los medios de producción que se necesitan para poder producir, ofrecer y vender, y sobre los ingresos indispensables para poder demandar, comprar y consumir. ¿Sí? Esto es lo que Smith llamaba el sistema de la libertad natural. ¿Sí? ¿Qué papel debe jugar el gobierno en esto? Hacer valer los derechos de los agentes económicos, pero no intervenir en las decisiones de los agentes económicos, que es precisamente lo que el gobierno hace cuando, por ejemplo, prohíbe las importaciones. ¿Sí? A ver, si en un país hay libre comercio, verdadero libre comercio, ¿sí? En ese país son los consumidores, comprando o dejando de comprar, quienes deciden qué se importa y cuánto se importa. ¿Sí? Y eso es el resultado del respeto a su libertad. Tú, consumidor nacional, tienes el derecho, que yo reconozco y garantizo, de comprar lo que te dé la gana, producto nacional o importado, a quien te dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde te dé la gana, en tu país o en cualquier otro país. Eso corresponde a lo que Smith llama el sistema de la libertad natural, que no es otra cosa más que el respeto a los derechos de los agentes económicos. Pero en el momento en el cual yo gobierno digo, ¿sabes qué? Esto ya no se puede importar. Estoy interviniendo, ¿sí?, en el sistema de la libertad natural. Y estoy violando derechos de los agentes económicos, ¿no? Y aquí hay una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que pues mucha gente pasa por la vida, nunca se hace este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el gobierno para prohibirme a mí y a cualquiera de nosotros comprar lo que me dé la gana, producto nacional o importado, a quien me dé la gana, oferente nacional o extranjero, donde me dé la gana en mi país o en otro país? ¿Quién es el gobierno para prohibirme esto? Y la respuesta es muy clara: nadie. Y sin embargo, ahí tenemos a los gobiernos prohibiendo o limitando, ¿sí?, la libertad de sus ciudadanos para establecer relaciones comerciales como más les convenga, con quien más les convenga, ya sean compatriotas suyos o extranjeros. Y ya vamos a ver, y espero que ahora sí lleguemos a esto en la próxima sesión, lo que dice Smith, que es interesantísimo, cuando empieza a analizar, ¿sí?, qué sucede
cuando se empiezan a restringir las importaciones, no con el fin de sustituirlas con producción nacional, sino con el fin de corregir el déficit en la balanza comercial. Dice cosas interesantísimas, ¿sí? Dice cosas interesantísimas, ¿sí? Por ejemplo, dice, aunque fuera cierto que con el libre comercio entre Francia e Inglaterra, el saldo estaría a favor de Francia, ello en ningún caso significaría que ese comercio sería perjudicial para Inglaterra. ¿Qué está diciendo Smith? Aunque la balanza comercial de Inglaterra con Francia fuera superavitaria para Francia y deficitaria para Inglaterra, de tal manera que es más lo que los ingleses le están comprando a los franceses, ¿sí?, que lo que le están vendiendo a los franceses, ello de ninguna manera sería perjudicial para Inglaterra, ¿sí? Perjudicial para Inglaterra. Y vamos a ver todo lo que dice Smith al respecto, ¿no? Todo lo que dice Smith al respecto. Pero bueno, esto ya lo veremos en alguna próxima sesión, ¿no? Entonces, cuando Smith habla de la espontaneidad en la actividad económica, de los empleos naturales que se le darían al capital, etcétera, etcétera, se está refiriendo a una situación en la cual el gobierno no orienta de ninguna manera, y hay muchas maneras de hacerlo, ni la producción nacional de bienes y servicios, ni la importación de bienes. Y entonces, quienes orientan todo eso, desde la producción nacional de bienes y servicios hasta la importación de bienes, son los consumidores. ¿Y cómo lo hacen? Comprando o dejando de comprar. Y a partir del comportamiento de los consumidores, los productores nacionales de bienes y servicios y los importadores de bienes deciden qué hacer en función de las decisiones de compra o no compra de los consumidores. Yo creo que esta es la pregunta con la que nos tendríamos que quedar después de esta sesión del Círculo Bastiat. A ver, ¿sí? De alguna manera hay que orientar la producción nacional de bienes y servicios y la importación de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera hay que orientar todo ello. A ver, los productores nacionales y los importadores, ¿sí?, deben de tener información para decidir qué hacer. ¿Quién debería de proporcionarles esta información? Lo que dice Smith, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es nada más los consumidores. Oye, ¿y cómo le proporcionan los consumidores esa información a los productores nacionales y a los importadores? ¿Comprando o dejando de comprar? Pero además de los consumidores, quien también puede, vamos a decirlo así, no tanto proporcionarles la información, pero sí orientar su actividad en este o aquel sentido, es el gobierno. ¿Cómo? Limitando, ¿sí?, o prohibiendo las decisiones de los consumidores. Porque, a ver, al final de cuentas, ¿qué supone prohibir la importación de un producto? Evitar que sigan siendo las decisiones de los consumidores comprando o dejando de comprar lo importado quienes orienten la importación de bienes. Yo creo que esta es, ¿sí?, la pregunta con la cual nos podríamos quedar hoy, ¿sí? Desafortunadamente el tiempo ya se agotó. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta sesión del Círculo Bastiat y aquí nos veremos en la próxima. Muchas gracias.